a terminar lo que era la implementación de árbol. Nuestro árbol árbol B, ¿ya? Entonces, pues, permítame compartirle. Y como siempre vamos a tratar de hacer lo que habíamos visto en clase, ¿no es cierto? Y para no empezar desde cero, que yo normalmente trato de revisar lo más que pueda el código que teníamos de antes. No lo puedo llamar directamente, pero sí se puede hacer algo al respecto. Vamos a copiar esto. Vamos a pegar por acá. ¿Ah? Esto es lo que hacíamos antes en un árbol binario de búsqueda. Perdón, en un árbol M10 de búsqueda. ¿Ah? Entonces, como vieron, en el caso del insertar también necesitamos poder, vamos a quitar esto porque no lo necesito, poder recordar una vez hemos eliminado por dónde hemos ido bajando para ver si necesitamos hacer algunos ajustes, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, para poder hacer algunos ajustes hay que buscar, ¿cierto? Tal vez el nodo donde está la clave eliminar y luego hacerlo un poco diferente como lo habíamos hecho. Fíjense que en el anterior árbol, en M10, habíamos buscado la clave y si existía, pues continuamos, ¿cierto? Y en este caso yo normalmente se los planteo un poco diferente. Yo les hago buscar el nodo. ¿Por qué? Porque así yo puedo agarrar y hacer algo parecido a lo que hicimos en el insertar, que era tratar de recordar cuáles eran los nodos por los que fui pasando a medida que fui bajando para tratar de eliminar la clave, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos el otro día. Vamos a agarrar y vamos a tener una pila ¿ya? Y voy a tratar de buscar el nodo donde está la clave, ¿ya? Entonces, vamos a poner... vamos a llamar nodo actual, como siempre. Tienen que tratar en lo posible de no hacerlos tan largos los métodos. Por eso es que normalmente yo agarro y le ingreso algunos métodos auxiliares para reducir el número de responsabilidades que tiene no va a ser este. Vamos a hacer un nodo de la clave. Y lo vamos a ver. ¿Qué le vamos a pasar ahí? La clave eliminar, ¿ya? Y le vamos a pasar la pila de ancestro, porque fíjense, este va a ir buscando por dónde debe eliminar. Sí o sí, va a ir buscando. Y entonces, lo que debe de hacer es, aparte de volver el nodo donde está la clave eliminar, fíjense, el nodo donde está la clave eliminar, ¿ya? También debe agarrar y ir actualizando esa pila de ancestros que está vacía. Entonces, este nodo, o sea, que va a ir bajando, pueden hacerlo iterativamente, como el del buscar, ¿ya? Pero adicionalmente al buscar, fíjense que buscar, que no lo he hecho acá, está en el árbol de medidas de búsqueda normal, no recibía una pila de ancestros, sí necesitamos que los vaya recordando, si quieren los vaya guardando para recordar cómo yo fui bajando, ¿ya? Entonces, eso es importante para poder luego ir revisando hacia atrás, con la misma idea de insertar, de poder ir revisando quién es el padre del nodo actual, por ejemplo. Va a estar justo en el tope de la pila. El abuelo del nodo actual va a estar después del tope de la pila y así sucesivamente. Y el que va a estar de último en la pila debería ser la raíz, ¿ya? Entonces, si el nodo actual es un hijo de la raíz, el único que debería estar en la pila es la raíz, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, si la clave acá, lo que voy
gustaría continuar. Y si no es nada, pues vamos a, no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces vamos a preguntar si el nodo actual es vacío, ya, lo que vamos a hacer, vamos a lanzar nuestra solución, se llama, a ver, solución clave no existe. No hay nada que eliminar y para descontar, ¿cierto? Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver, nos vamos a aprovechar, ¿se acuerdan que teníamos tener posición por donde bajar, ¿no es cierto? ¿Y por qué esto? Porque ese nos va a decir la posición, si quieren, del dato, como está la clave ahí. Si quieren, ustedes háganle la prueba de escritorio cuando la clave está en el nodo y ustedes utilizan la posición por donde bajar, justo le va a dar la posición del dato que toca, ¿ya? Así debería funcionar. Si no les funciona de esa manera, deberíamos encontrar o implementar un método que me devuelva la posición del dato, ¿ya? Al final da lo mismo. Fíjense, vamos a poner de la clave. Y nosotros teníamos, fíjense, obtener posición de clave, vamos a usarla esa, ¿ya? Y del nodo actual le vamos a pasar la clave eliminar, para no utilizar la de posición por donde bajar. Entonces, antes de proceder a eliminar, vamos a guardar el valor a retornar. Valor a retornar. Valor a retornar. ¿Ya? Y ese valor a retornar lo vamos a sacar del nodo actual en la posición de valor que coincide con la posición de la clave eliminar. Hasta ahí no hemos eliminado nada, simplemente hemos ubicado el nodo donde está la clave eliminar, no sabemos todavía si es hoja o no es hoja. ¿Qué más hemos hecho? Hemos encontrado la posición de la clave eliminar en el nodo actual y hemos aprovechado para recuperar su clave actual, su valor actual asociado, ¿ya? Que va a ser nuestro valor a retornar. Y ahora debemos proceder como habíamos visto, ¿no es cierto? Puede ser que yo tenga que eliminar en una hoja o eliminar en un nodo no hoja. Entonces, si es el nodo actual una hoja, entonces teníamos que hacer una cosa. ¿Qué cosa? Simplemente eliminar, sí o sí. Teníamos un eliminar, se llamaba eliminar clave en nodo, algo por el estilo. ¿Eh? Ahí está. Eliminar clave y valor de posición de dónde? Del nodo actual. ¿Ah? Entonces, debería ser yo, debería pasarle la posición de la clave eliminar. Bien. Fíjense que esto lo elimina sí o sí de la hoja y habíamos visto que podría pasar dos cosas. Una, que la hoja se pase del mínimo de claves vacías, ¿ya? Esté por debajo del mínimo. Y la única excepción a esa regla era la raíz. Entonces hay que ver si es necesario hacerlo. Entonces, lo primero es, si el nodo actual, su cantidad de claves no vacías es menor que el número mínimo de datos vacíos, ¿ya? ¿Qué pasa? Hay que ver si lo perdonamos. ¿A quién perdonamos? Perdonamos a la raíz. ¿Y cómo sabemos que el nodo actual es la raíz? Si el nodo actual es la raíz, que quiere decir que es ahí donde está la clave eliminar, quiere decir que no tiene padre. Y si no tiene padre, entonces en la pila de ancestros está vacía. Porque no se olviden, la raíz no tiene padres. Entonces, si al buscar nodo de la clave, justo ese
ese nodo es la raíz, entonces la pila de ancestros no va a haber, en la pila de ancestros no va a haber ningún nodo. Entonces, una de las formas más fáciles de hacerlo sería si la pila de ancestros es empty. Si está vacía la pila de ancestros, quiere decir que el nodo actual es la raíz. Entonces, lo perdonamos. Lo único adicional que hay que hacer es si el nodo actual, su cantidad de claves no vacías es igual a 0, quiere decir que por más que sea la raíz, no podemos dejar un nodo sin datos. Entonces lo que vamos a hacer, tenemos un método que lo que hacía era vaciar el árbol. Lo vaciamos. ¿Ya? Ahora, por el contrario, si no estaba vacío el nodo actual siendo la raíz, no pasa nada, lo dejamos ahí. Ahora, ¿qué pasa si el nodo actual está por debajo del mínimo y no es la raíz? Aquí no es la raíz. O sea, nos hemos ido por debajo. ¿Qué hay que hacer? Aquí es en el cual ustedes van a tener que trabajar. Vamos a implementar un método que lo vamos a llamar restar o fusionarse. Ya ustedes este método lo pueden separar, hacer una parte lo que hace el préstamo y otra parte lo que hace la fusión. Depende de cómo lo quieren implementar. ¿Qué necesitamos pasarle? El nodo actual. Ya a él no le interesa la clave eliminar porque ya la hemos eliminado. Y le pasamos la pila de ancestros. Hasta ahí queda. Y no hay más nada que hacer. Porque si en este punto hemos eliminado y no hemos pasado del mínimo de datos, o sea, no estamos por debajo del mínimo, no pasa nada. ¿Ya? Por el caso contrario, si es una hoja, es todo esto. Pero por el caso contrario, si no es una hoja, ¿se acuerdan? Había que buscar el predecesor, ¿cierto? Y con ese predecesor proceder a realizar los ajustes adicionales. Entonces quiere decir que en la pila de ancestros yo debería poner el nodo actual. ¿Por qué? Porque en realidad yo ya no voy a eliminar la clave actual, la voy a reemplazar. Y lo que debo proceder a hacer es la eliminación de la clave de reemplazo. Entonces lo que voy a hacer en la pila de ancestros, voy a hacer un push del nodo actual, porque ese ya no es mi objetivo. ¿Ya? Mi objetivo actual es conseguir un predecesor para poder reemplazarlo en el nodo actual. ¿Ya? Entonces yo debo ubicar dónde está el predecesor. Ya sabemos que va a ser el primero, entonces nodo del predecesor. En ese nodo del predecesor, yo voy a guardar justamente el nodo donde está la clave del predecesor. Entonces aquí voy a llamarle, a ver, obtener, en orden, no, obtener, no tenemos nodo de clave predecesor. ¿Y qué le voy a pasar ahí? La pila de ancestros para que trabaje con ella, porque por ahí tiene que bajar bastante. Fíjense que en ese detalle debe recordar por dónde ha bajado. ¿Por qué? Porque a lo mejor bajó 4 o 5 niveles y desde la hoja donde va a traer el predecesor debe comenzar a ajustar, ¿cierto? A ajustar. ¿Ah? Entonces eso para que si es que fuera necesario, porque no siempre es necesario. Porque si en el nodo donde está la clave predecesora no se queda por debajo del mínimo de datos, no hay que hacer nada. Pero si se queda por debajo del mínimo de datos, hay que hacer un ajuste. ¿Ya? Entonces, ¿qué le vamos a pasar para que ganemos tiempo? Sabemos que el predecesor sí o sí hay, y sí o sí va a estar en otro nodo, no en el mismo, porque sabemos que no estamos en una hoja. No estamos en una hoja, hay que ir a buscar una hoja. Y yo les había mostrado en la clase previa que para encontrar el predecesor hay que bajarse por la misma posición de hijo donde está la clave. Entonces, lo que yo le voy a decir
te voy a pasar para, como nodo a continuar, el hijo de la misma posición de la clave que vamos a eliminar. Posición de clave eliminar. Y desde ahí comenzar a trabajar. ¿Está claro? Y listo. Con eso tenemos. Entonces ya tengo el nodo del predecesor y yo sé dónde está, ni siquiera necesito buscarlo. Yo sé dónde está el predecesor. ¿Cuál es la clave predecesora? Vamos a calcularlo acá. Miren. No es necesario esto, pero lo vamos a hacer. Posición de clave predecesora. ¿Dónde está la clave predecesora? La clave predecesora, como estoy buscando el predecesor y he encontrado una hoja, es el último dato no vacío del nodo del predecesor. Entonces, lo que yo voy a hacer del nodo del predecesor, calculo la cantidad de claves no vacías y como esto me da cantidad, no posición, yo sé que si la cantidad es 5, la última posición es 4, entonces le resto 1. Y esa es la posición de la clave la posición de la clave del predecesor o de la clave predecesora. Entonces, con eso yo ya puedo obtener la clave. Clave. No del predecesor, punto get clave. Y le paso posición de clave predecesora. Lo mismo puedo obtener el valor de y le paso en el nodo del predecesor al get valor, le paso a la posición de la clave predecesora. Y con eso yo ya tengo los datos para reemplazar en el nodo actual. Pero antes de proceder a reemplazarlo, yo debo eliminarlo. Y nosotros teníamos uno para eliminar. Miren, lo voy a copiar aquí. Observen. Este mismo. Ya habíamos visto que este nos servía para eliminar en una hoja. Le pasamos el nodo, ya no el nodo actual. El nodo actual es otro nuestro problema. Hay que reemplazar. En el nodo, en el que hay que eliminar es en el nodo del predecesor. ¿Y en qué posición hay que eliminar? Hay que eliminar en la posición de la clave predecesora. Ahí. ¿Cierto? Con eso ya queda lista la hoja. Ahora, no sabemos todavía si no hemos pasado, pero no importa. Primero ajustemos el nodo actual ahora. Al nodo actual hay que reemplazarle su clave a eliminar. Entonces le vamos a hacer set clave y le vamos a poner posición de clave a eliminar. Y le vamos a poner ahí la clave predecesora. Y también en el nodo actual le vamos a hacer un set valor, posición de clave predecesora y le vamos a setear el valor de clave predecesora. Con eso ya el nodo actual está ajustado. El único inconveniente que tenemos ahorita es que el nodo del predecesor, que es donde realmente hemos eliminado, podría estar por debajo de lo permitido. Sabemos que no va a ser una hoja, ¿ya? Porque por eso estamos bajo esta condición, ¿ya? Entonces acá fíjense, si ya no el nodo actual, porque ahí lo hemos eliminado, hemos reemplazado. Si el nodo del predecesor nos causa problemas, entonces hay que ir a hacer lo mismo que hicimos acá. Hay que ir a prestarse o fusionarse, pero ya no desde el nodo actual, sino desde el nodo del predecesor. Por eso es que, y le paso la pila de ancestro, por eso es que este de acá recibe la pila de ancestro como estaba, porque va a seguir bajando para buscar una hoja. ¿Ya? Entonces, como va a seguir bajando, hay que guardar esos nodos adicionales por donde ha ido bajando, porque esos van a ser ancestros del nodo del predecesor. Ese nodo del predecesor ya saben que va a ser algún tipo de descendiente, si quieren, del nodo actual. ¿Ya? Entonces, en ese camino, hasta llegar al nodo del predecesor, el nodo actual es uno de sus ancestros, por eso que acá lo hemos colocado. ¿Ya? Y lo único que nos falta es retornar el valor a retornar. ¿Ya? Les voy a ayudar con uno más. Les voy a ayudar con esto.
para que vean que este va a devolver un nodo M vías, K, B, y va a recibir una pila de nodos M vías, K, B, pila de ancestros. Y va a recibir el nodo actual, que es un nodo M vías. Fíjense que aquí realmente es el nodo actual, ¿no es cierto? Perdón, aquí. Y aquí, en vez de ser el nodo actual, se llama nodo del predecesor. Pero no importa, nosotros acá lo vamos a manejar como nodo actual. No interesa. Pero el que estamos implementando nosotros es obtener clave del predecesor, que solo lo utilizamos cuando no es hoja. Este de prestarse o fusionarse, ese es en el que ustedes van a tener que trabajar, independiente de que sea el nodo donde eliminaron la clave, porque el nodo actual era una hoja, o que el nodo donde eliminaron una clave predecesora no es el nodo donde estaba la clave original, la clave que buscaban eliminar. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Ya nos han pasado un nodo actual. Entonces, debemos seguir bajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el nodo actual sea una hoja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mientras el nodo actual no sea hoja. Si no es hoja, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empujar en la pila de ancestros al nodo actual. Porque quiere decir que todavía no he llegado al nodo donde está el predecesor. Fíjense que ni necesito la clave yo. Por eso es que no se la hemos pasado. Y tenemos que seguir bajando siempre, ahora por la última posición de hijo del nodo que esté fungiendo como nodo actual. ¿Ya? Entonces le voy a decir nodo actual, cambiate por tu hijo. ¿Cuál hijo? El último que tengas. ¿Y cuál es el último que yo tenga? Va a estar dado por la cantidad de claves no vacías que tiene. Entonces, esa posición me va a dar cuál es el nuevo nodo actual. ¿Ya? Entonces, cuando encuentre que el nodo actual es una hoja, entonces ahí está el predecesor. Entonces le retorno el nodo actual y como un plus que hemos hecho, hemos ido actualizando los ancestros de ese nuevo nodo actual, que en este caso sí o sí va a ser una hoja, bajo esta condición, porque este va a ser un bucle mientras esté realizando esa operación. ¿Ya? Y con eso ya tienen una ayuda. El otro método, fíjense, buscar nodo de clave es muy parecido al buscar, ¿ya? Con la diferencia que tienen que ir actualizando los nodos antes de cambiar el nodo actual, porque se acuerdan que nosotros cambiamos el nodo actual en el buscar, si lo recuerdan del buscar del normal. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener un buscar nodo de clave que va a retornar, obviamente, un nodo de vías. Lo voy a poner solo la cabecera para que no me dé error. Y este necesita recibir, veamos, la clave eliminar y una pila. Eliminar, lo voy a buscar, y una pila de ancestros. Por ahora voy a hacer que retornen, ¿ya? Ya ustedes lo van a completar. Y me falta el prestarse o fusionar. Igual lo voy a poner acá para que no me dejen. Este no va a devolver nada. Y va a recibir un nodo M vías.
vamos a llamar nodo actual o nodo en turno, como quieran llamarle, y una pila de ancestros. Y listo, con esto ya no me va a dar. Completan esos dos métodos y ya van a tener su eliminar. Entonces, recapitulando, buscamos el nodo donde está la clave eliminar. ¿Ya? Si no hay ese nodo, quiere decir que la clave no hay, terminamos y excepción. Si sí hay, obtenemos en qué posición dentro de ese nodo actual está la clave eliminar. Con eso recuperamos la clave porque necesitamos retornarla. La vamos a reemplazar. Si no la recuperamos, la reemplazamos o estaríamos retornando otro valor. Entonces, puede darse que el nodo actual donde está la clave eliminar sea una hoja. Entonces, lo eliminamos. Sí o sí lo eliminamos. En el caso de que después de eliminar quedemos por debajo del mínimo de datos, hay que hacer algunos adicionales. Los adicionales son que si el nodo actual es la raíz, y lo hemos hecho aquí es para saber, si quieren, para saber si el nodo actual es la raíz. La pila es vacía, el nodo actual es la raíz. Entonces le podemos perdonar a la raíz que se vaya por debajo del mínimo de datos, por ser hoja, eso dice la regla. Pero no lo podemos dejar si es que quedó sin datos. Pues si quedó sin datos, vamos a ponerle vacío a la raíz y ya tenemos un método que hace esto, que es base de datos. Caso contrario, que no sea la raíz, vamos a prestarnos o fusionarnos, tal cual lo explicamos en clase. ¿Ya? Si es prestarse, primero vemos si el de más adelante me puede prestar, si no puede, el de más atrás, y si ni el de más atrás ni el de más adelante me puede prestar, vamos a fusionar. La primera opción es fusionarme con el de más adelante. Si no hay uno más adelante en la siguiente posición, me fusiono con el de la posición anterior. ¿Ya? Entonces, con eso eres en caso de que sea hoja. En el caso de que no sea hoja, pues tenemos que averiguar dónde está el predecesor de esta clave eliminar. Para eso buscamos el nodo, sabemos que es una hoja, ya lo hemos implementado. Recuperamos en qué posición está esa clave, no necesitamos ni buscarlo, es la última clave de ese nodo del predecesor. Por eso se llama predecesor. ¿Ya? Justo está antes que nuestra clave eliminar en el recorrido de Ninor. Pueden hacer el ejercicio de un árbol P, si no lo hagan un árbol M vía de búsqueda. ¿Ya? Entonces va a caer, porque en un M vía de búsqueda, si ustedes hacen buscar el predecesor de una clave en un nodo que no es hoja, podría estar ahí en el mismo nodo. ¿Ya? Porque no se olviden, en ese árbol M vías de búsqueda, no todos los nodos van a tener la cantidad de hijos que tiene un nodo no hoja en un árbol B. ¿Ya? Una vez hemos ubicado la posición de la clave predecesora, la recuperamos a la clave y a su valor. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a utilizar para reemplazar en la posición del... aquí hay en la posición del la clave eliminar. En realidad no la eliminamos esa casillita, la reemplazamos por otra. Previo a eso, procedemos a eliminar del nodo del predecesor o de la clave predecesora la clave y obviamente su valor. Entonces ya teníamos un método que hacía eso, lo desplaza a todos los que estén por delante, aumentando un dato, una clave y valor vacío en la última posición donde no había, donde había dato no vacío. ¿Ya? Finalizado eso, hay que ver si nos hemos pasado del mínimo de datos o si estamos por debajo del mínimo de datos en el nodo del predecesor, que es donde realmente hemos eliminado. Si eso pasa, hay que eliminar, hay que prestarse o fusionarse, tal cual hicimos. ¿Bien? Y nada más, con eso tendrían su árbol B. ¿Ya? Fíjense, solamente es cambiar el eliminar y el insertar. Fíjense acá, antes de empezar la clase con ustedes, yo ya aumenté acá el árbol B, le puse también orden 4, con los valores que teníamos. Nada más que como no tengo el eliminar completo, no lo voy a, lo estoy comentando esto. ¿Ya? Voy a correr. ¿Eh? Algo que está mal acá. Es aquí el que hay que correr. Veamos dónde.
raíz. Sí, vamos a ver. Veamos dónde está este. ¿Está bien? Qué raro. No está bien. Veamos. ¿Está bien? Ahora, ahora sí. Vamos a compilar. Voy a poner un árbol AB, que es el árbol B. Y fíjense, está bien balanceadito. Todas las hojas están en el mismo nivel. Vamos a poner más arriba. Y algo que les pedí que revisaran en el grupo. Yo, el recorrido en orden y preorden que les hice, funciona. Funciona bien para el árbol M vías de búsqueda normal. Pero hay que hacerle un pequeño ajuste para que funcione así igual también para el árbol B. Porque si no, les va a salir hasta por acá más o menos. Y eso, hasta por acá, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, analícenlo igual eso para ver qué vale ese pequeño ajuste que hay que hacerle para que funcione para ambos. Yo ya lo he hecho el ajuste, ¿ya? Pero ustedes lo tienen que analizar, ¿ya? Adicionalmente, hoy día, hasta el final del día, les voy a poner un práctico para que lo tengan para cuando demos el parcial. Todo sobre árbol, ¿ya? Ya la siguiente semana, como les dije, vamos a ver cómo vamos a hacer para a más tardar hasta el día jueves de la siguiente semana, vamos a ver y la manera en que vamos a examen. ¿Bien? Consultas jóvenes, porque eso es todo lo que vamos a ver hoy. Para hacer bastantes consultas si es que es necesario. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay? Buenos días, ingeniero. ¿Qué fue lo que dijo que íbamos a hacer la siguiente semana? O sea, no Vamos a entendí. estar avanzando ya las siguientes unidades, pero la siguiente semana les voy a decir cómo vamos a realizar el examen primer parcial. Entonces, porque ya tenemos fecha de examen. ¿Cuándo es el examen? El 7 El 7. del otro mes. ¿Sí? El 7, de esta semana que viene a la otra. ¿Ya? Entonces, hasta el jueves de la siguiente semana, después de terminar el avance de la siguiente, de lo que toca de la unidad siguiente, o sea, después de terminar la clase o antes de terminar la clase, si quieren, les vamos a dar de esta manera. Primero quiero ver la disponibilidad aquí en la facultad y después vamos a ver si lo hacemos presencial o lo hacemos virtual. ¿Ya? Ahí ya les voy a decir cuáles son las reglas del juego. ¿Entendió? Bien, entonces, ¿algo más? Bueno, los otros días me olvidé de pedirle, por favor, mándenme su correo para darles acceso a la clase de hoy en grabación. Al chat de la clase, antes de que lo corte. ¿Ya? Recording stopped. Si no mandan su correo, no lo voy a poder adicionar. ¿Ya? Bien, gracias. Bien, jóvenes, no es más por hoy.
les sugiero, tienen bastante que revisar. ¿Ah? Les he dado fecha de examen para que se preocupen de ver el material tanto en las presentaciones como alguna clase en particular, si es que han atendido de las que yo les he pedido su correo, para que ya vayan practicando si es que no han querido practicar hasta ahora. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, tienen toda la otra semana para preguntar en las clases. ¿Ya? Entonces, si es necesario, háganlo. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día martes. ¿Está bien? Sería todo. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.